Gracias por estar de nuevo con nosotros en esta transmisión del videoclip número 9 del Manual Práctico del Pastoreo Racional Boazán. Recuerden que este manual también está disponible en un formato de lectura del libro digital o ebook y se consigue a través de la plataforma de Amazon.com. Les invito para que ustedes puedan revisar la información disponible en Amazon y puedan descargar este libro en un formato de lectura y así puedan complementar lo que estamos viendo acá. Los videoclips son unos resúmenes que hacemos de los mismos temas que trata el libro. El libro es más detallado en contenido, pero acá queremos compartir también a través de este formato de videoclip la información con ustedes. De nuevo, gracias por estar aquí. Vamos a tratar el tema de entropía del ecosistema agropecuario y este es un tema que realmente se puede considerar como algo relativamente nuevo en su aplicación a la ganadería. Es un concepto del que no se ha hablado mucho, un concepto en el que habitualmente no se habla o no se trabaja, pero vamos a ver esto de qué se trata. Es algo que yo he incorporado en el manual que considero que es importante tener en cuenta. Es una información que hemos estudiado y que nos sirve para ayudar a entender lo que es en sí el pastoreo racional, o más bien el manejo racional basado en conceptos modernos, porque este es un concepto desarrollado realmente en el entre siglos XVIII y XIX, pero que hasta el día de hoy lo estamos aplicando a otras áreas distintas a las que originalmente se usa el concepto de entropía. Vamos a partir de una pregunta y es esta: ¿cómo ha sido la entropía en las ganaderías en el siglo más reciente? Pero si yo les hago esta pregunta, seguramente ustedes dirán, ¿qué es eso? ¿Qué es la entropía? No entiendo la pregunta porque no conozco el concepto. Vamos a desarrollarlo para que podamos darle respuesta a esta pregunta. Anticipo que la entropía en las ganaderías en el siglo más reciente realmente ha sido algo que la hemos desarrollado para mal, pero estamos todavía con la oportunidad de que se desarrolle para bien. Eso es lo que necesitamos entender y precisamente quiero comenzar a tratar este tema con ustedes. La entropía es un concepto desarrollado por Rudolf Julius Emanuel Clausius, un alemán, en el año 1865. Y su definición de entropía es la siguiente: es el estado de confusión derivado de un movimiento de giro. Es una acción de dar vuelta o retornar, o simplemente cuando algo cambia su disposición. Ese es el significado literal de la palabra entropía en el idioma griego, en el lenguaje griego. Es una definición que adoptó Rudolf Julius Emanuel Clausius para la física, para el desarrollo de los estudios de la física. El ingeniero Clausius lo aplicó a sus estudios del área de la física sobre termodinámica, para referirse a las cantidades de calor que se dan en un ciclo de funcionamiento continuo de un motor y que se pueden ver representados en lo que él denominó el diagrama entrópico. ¿Recuerdan ustedes que hemos hablado de que Boazán, André Marcel Boazán, también era físico y químico? Y a pesar de ser físico y químico, desarrolló conceptos aplicables a la ganadería, a la agricultura de pastos y forrajes y a la ganadería. Y en ese orden de ideas es importante que nosotros podamos también ver cómo hay otros conceptos que Boazán no menciona, que son de la física y que nos ayudan a entender el manejo racional propuesto por André Boazán. Boazán nunca menciona la entropía,
tampoco hace referencia al trabajo de Rudolf Emanuel Clausius. Pero en nuestro estudio actual, en nuestros estudios contemporáneos, es algo que se van a dar cuenta que tiene una gran importancia para poder entender el manejo racional y llevarlo a la práctica de la manera correcta. Una cosa que es bien interesante de ver es que actualmente se habla mucho de un término sobre ganadería regenerativa. Hay otro libro que estamos preparando que lo he titulado Ensayo sobre ganadería regenerativa. Y justamente la regeneración, al definir la palabra regeneración, también significa dar vuelta o regresar, volver al principio. Y noten ustedes que Julius Emanuel Clausius nos hace una descripción similar. La entropía como volver, como retornar, como hacer un giro. Entonces la entropía tiene bastante relación con lo que es la regeneración. Se sugiere la teoría de que la entropía del universo siempre está en aumento y que llegará un momento en el que no habrá más flujo de calor. Acuérdense que el estudio de la entropía desarrollado por Clausius ha sido aplicado a la termodinámica, a lo que es el estudio de la energía, dinámica o flujo de la energía. Entonces, en la definición que estamos viendo acá, justamente lo estamos aplicando a flujo de la energía. La entropía del universo está en aumento y llegará un momento en el que no habrá más flujo de calor, dinámica de la temperatura, de la energía. Para ese momento, en el momento en que no haya más flujo de calor, habría sido alcanzado el equilibrio termodinámico. Y en eso... En ese momento en que se alcance el equilibrio termodinámico, se producirá por consecuencia una muerte térmica del universo. Esto es una afirmación de Clausius. Estas son teorías que se manejan, por ejemplo, para tratar de explicar el popular cambio climático. Ustedes se han dado cuenta que cuando nos hablan de cambio climático, la preocupación mundial es porque cada año está subiendo entre 1 y 2 grados la temperatura del universo, del planeta más bien, no del universo, del planeta Tierra. Aumenta la temperatura del planeta Tierra. Quiere decir eso que hay un flujo creciente de temperatura, de energía. Recuerden que el cambio climático se da por un denominado efecto invernadero, que es un fenómeno climático, que es un fenómeno que se da por la forma como rebotan los rayos del sol en la Tierra a la atmósfera y se quedan atrapados en la Tierra y empiezan a crear un mayor calor atmosférico. Y eso es lo que se llama la dinámica de la energía y de las temperaturas. En el momento en que eso deje de pasar, lo que dicen los físicos es que habrá una muerte térmica. Así se define. No es literalmente que algo va a morir, pero sí como si la temperatura se quedara estática o en equilibrio. Y se nos dice que en ese momento, pues obviamente vamos a experimentar otros problemas distintos a los que estamos experimentando en la medida que aumenta la temperatura. Estos conceptos entonces se aplican para tratar de explicar el cambio climático desde un punto de vista físico. Ahora bien, la entropía entonces, ¿qué mide? ¿Cómo se expresa? La entropía es una medida de magnitud que mide la parte de la energía que no puede utilizarse para producir un trabajo. Al ocurrir esto, también pues digamos podemos hablar del grado de desorden que poseen las moléculas que integran un cuerpo. O también podemos hablar de irreversibilidad posterior a un proceso que implique transformación de la energía. Recuerden ustedes que hay una ley de la física que dice que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero después de que esa energía se transformó, por ejemplo, la luz solar que se transforma en plantas, ya la energía de la planta no se puede volver luz solar. Eso es lo que se define como irreversibilidad en la transformación de la energía. La energía sigue siempre un mismo flujo
que no es reversible. Y son teorías postuladas por este tipo de personas como Clausius, que se dedicó a hablar de entropía o a estudiar de entropía. También se define como el grado de organización de un sistema. Y aquí empezamos a tocar temas muy específicos de lo que es la producción agropecuaria como sistema. Miremos los ecosistemas donde se desarrollan las actividades del campo. Esos ecosistemas son sistemas que tienen una cierta organización. El grado de organización de estos sistemas, de los ecosistemas, está explicado por la entropía. La forma como fluye la energía dentro de los ecosistemas está explicado también por la entropía, pero también el grado de desorden de las moléculas que integran los cuerpos dentro de los ecosistemas está explicado por la entropía. Y la parte de la energía que no se puede utilizar para producir un trabajo dentro de los ecosistemas está explicado por la entropía. Y la última cosa que podemos decir acerca de la entropía es que es la razón por la que incrementa la energía interna de un sistema tras un incremento de temperatura del mismo sistema. El incremento de temperatura hace que se incremente el flujo de la energía interna de ese mismo sistema. Y esto otra vez tiene una relación fuerte con lo que es el cambio climático, que generan las actividades que desarrollamos no solamente en el campo, sino en el mundo entero. Esto es todo explicado desde la física por la entropía. Ahora apliquemos el concepto de entropía en la ecología. La entropía en ecología se refiere al estado de la transformación, la sucesión ecológica o la evolución de un determinado ecosistema. Esta es ya una aplicación específica de entropía dentro de ecología. Hay una pregunta interesante de resolver. ¿Por qué ocurren los sucesos en la naturaleza de una manera determinada y no de otra? Es decir, siempre hay una manera específica como van a ocurrir las cosas y se dan así en la naturaleza y no ocurren de otra manera. La pregunta es, ¿por qué ocurren siempre de esa manera y no de otra manera? El ejemplo ilustrativo para esta pregunta que estamos haciendo es lo siguiente. Es razonable que si tenemos, por ejemplo, un trozo de metal caliente y se deja en un estado de reposo a temperatura ambiente, podemos tener la seguridad de que si ya no hay más calor, digamos, si ya ese metal no está recibiendo más calor, no tiene por qué calentarse más. Lo más seguro es que se va a enfriar. Eso es flujo de energía. Y ocurre siempre así. Si el metal está caliente y se deja en estado de reposo a temperatura ambiente, el metal se va a enfriar, va a perder calor. Y no hay cómo esperar que ocurra al contrario. No puede ser que dejemos ese metal caliente en reposo a temperatura ambiente y se caliente más por sí solo. Entonces es importante que entendamos que en la naturaleza ocurren ese tipo de cosas. Ahora, si el mismo metal estuviese más frío que la temperatura ambiente, lo que podemos esperar es que la temperatura ambiente hace que ese metal se caliente para que se ponga igual a temperatura, se iguala a la temperatura a temperatura ambiente. Y esto siempre va a ocurrir en ese sentido. El metal caliente se va a enfriar y el metal frío se va a calentar siempre para ponerse a temperatura ambiente. Y ocurre de esa manera. No podemos esperar que el metal caliente se caliente más a temperatura ambiente, ni el metal frío se enfríe más a temperatura ambiente. Siempre va a ocurrir en el mismo sentido. A eso es a lo que nos referimos con esa pregunta. ¿Por qué los sucesos ocurren siempre en esos sentidos que la naturaleza ya tiene trazados y nunca van a ocurrir al contrario? Eso es precisamente lo que se define como estado de equilibrio e irreversibilidad. Es decir, en cierta forma podemos entender que en la naturaleza, todo lo que hay en la naturaleza tiene la tendencia natural a equilibrarse por sí solo, a menos que los recursos que requiere el proceso para equilibrarse estén agotados.
y no pueda haber una reversión. Entonces, por ejemplo, vamos a ilustrarlo de la siguiente manera. Si yo en un campo que estaba con vegetación natural, intervengo humanamente con máquinas, tumbo toda la vegetación, paso un arado, aplico venenos para que no salga ninguna planta nativa otra vez, y traigo semillas foráneas y las incorporo en ese campo y genero un monocultivo de algo específico que yo quise plantar allí, he modificado completamente el ecosistema y difícilmente, casi imposible, de que eso se revierta a menos que ejecutemos nuevas acciones que hagan que se revierta. Entonces, por sí mismo hay una irreversibilidad, no podrá volver a su estado original. Y esa capacidad o esa incapacidad de regresar por sí solo al estado original es lo que se llama como evolución o sucesión ecológica. Ahora, la sucesión o evolución ecológica se dan por naturaleza, no por intervención humana. Vamos a suponer un bosque que por sí solo algo hace que se genere una chispa y el bosque se incendie. Nadie lo causó. No hubo intervención humana para que se generara un incendio en ese bosque, pero ese incendio va a modificar absolutamente todo el ecosistema y ese ecosistema no podrá volver a ser como era antes. Se transformará en otra cosa que puede incluso volver a producir vegetación y puede recuperar toda su vegetación, pero distinta a la que había antes. Y eso se llama sucesión, eso se llama evolución, entre comillas es una evolución. Porque podríamos decir que es una retroevolución en el sentido de que se pierden cosas y no va a poder volver a su estado original. Sin embargo, la naturaleza, en términos sencillos, es capaz de equilibrar el ecosistema por sí sola, siempre y cuando disponga de los recursos que necesita para hacerlo y siempre y cuando haya la energía necesaria, que no necesariamente es una energía combustible ni solar, aunque son necesarias, pero estamos hablando de energías transformadas en cosas tangibles. Esto es entropía aplicado a la ecología. Y esa entropía aplicada a la ecología entonces nos explica cómo es que el universo tiende a distribuir la energía de manera uniforme, que a su vez corresponde a maximizar la entropía. Siempre la naturaleza está tratando de equilibrar la energía. Siempre hay un flujo que se está dando para mantener la energía en su nivel de equilibrio. Y cuando esto está ocurriendo, la entropía se está maximizando. Básicamente esas son las afirmaciones que hacen estos físicos. La entropía en la producción agropecuaria como tal está definida por estas tres cosas. La entropía es un sistema altamente distribuido al azar, en un sistema altamente distribuido al azar, como son los ecosistemas, hay una alta entropía, porque siempre que hay una alta entropía, la energía, como lo vimos antes, está tratando de distribuirse uniformemente en todo el sistema. Eso es lo que ocurre por naturaleza en el ecosistema, en los ecosistemas agropecuarios, antes de ser intervenidos por el ser humano, porque los ecosistemas originales son los ecosistemas no intervenidos. En esos ecosistemas la entropía está al máximo. Un sistema o ecosistema en que por alguna condición haya sido alterado tendrá una tendencia natural a reorganizarse a una condición más estable, que son los ejemplos que yo ponía antes, lo que dará como resultado un aumento de la entropía. Es decir, que cuando algo se desorganiza, la entropía es la forma como ese mismo sistema intenta reorganizarse. Y acuérdense que es irreversible. Entonces lo que hay es una sucesión, hay un cambio, una transformación. Pero cuando eso está ocurriendo, cuando se está reorganizando por sí solo el sistema, hay una entropía al máximo de su desarrollo.
La entropía alcanzará su grado máximo cuando el sistema se acerque al equilibrio. Y en ese momento en que la energía se estabiliza, que hay una muerte térmica porque no hay más flujo, todo está en equilibrio, es la condición idónea, óptima para que un ecosistema trabaje. Por eso no necesariamente la muerte térmica, entre comillas muerte, significa que todo se va a quedar paralizado. Mientras el mismo sistema mantenga todos sus ciclos naturales, la entropía siempre está en su mejor nivel. Otras cosas importantes que debemos revisar en la entropía agropecuaria es que ella se da por naturaleza, no es necesario la intervención humana. Sin embargo, cuando el ser humano interviene, lo que de común causamos es un desorden del ecosistema. Es una perturbación o desequilibrio del ecosistema, porque nosotros llegamos a transformar todo de forma intencional y desorganizamos lo que estaba organizado. Allí hay una negentropía, o sea, una entropía inversa. Después, si dejamos de intervenir, el mismo sistema intenta reorganizarse y recupera la entropía. Eso es lo que está pasando todo el tiempo en la naturaleza. Sin embargo, el ser humano tiene una actitud o demuestra con los ecosistemas agropecuarios de manejo convencional, demuestra una actitud egoísta, porque está pensando en su propio beneficio, no en el del ecosistema, está extrayendo cosas del ecosistema, no está generando equilibrio, sino desequilibrio, y a la vez agota recursos, porque extrae y extrae hasta que agota recursos. Y en el afán de satisfacer sus propias necesidades, sus propios placeres o su ambición, que muchas veces está jalonada por el dinero. Entonces, esa actitud extractiva, egoísta, agotadora, que satisface nuestras necesidades, placeres y ambiciones es lo que nos lleva a causar ese desorden, desequilibrio, deterioro, perturbación, agotamiento de los ecosistemas. Y es a lo que llamamos el manejo convencional de los ecosistemas agropecuarios. Allí estamos yendo en contra de la entropía. Pero la entropía, cuando todo vuelve a su reposo, la entropía retorna o intenta retornar el equilibrio a ese ecosistema. Eso solamente podrá ocurrir si el ser humano no agotó los recursos que ese ecosistema necesita para recuperarse. Pero cuando el ecosistema ya está agotado, no hay forma de recuperar, no hay forma de retornar al equilibrio. Aquí voy a citar a uno de los más conocidos en la actualidad por promover sistemas de pastoreo regenerativos. De hecho, la persona con más alusión a lo que se llama la ganadería regenerativa, que es Alan Savory. Alan Savory es desarrollador del método conocido como el manejo holístico, dentro del cual se realizan prácticas de pastoreo holístico que están basadas en la productividad de la hierba, el primer libro que escribió André Marcel Boissan. Todos los postulados y especialmente los relacionados con el tiempo de reposo de las praderas los toma Alan Savory para desarrollar su concepto de pastoreo holístico. Alan Savory tiene unas afirmaciones muy interesantes. Él tiene un video muy conocido que habla sobre reverdecer los desiertos como estrategia de mitigación del cambio climático, y habla sobre la necesidad de ocupar ganado para devolverle a ese ecosistema perturbado el equilibrio. Veamos, dice Alan Savory, si las tierras en uso agropecuario que han sido severamente degradadas y agotadas hasta desertificarlas por causa del mal manejo que les ha dado la agricultura o la ganadería u otras actividades agotadoras de los recursos, como la extracción de petróleo o la minería, por ejemplo, se dejan en absoluto reposo, en vez de controlarlas con pastoreo, esas tierras están condenadas a la muerte cuando son ecosistemas en los que después de un periodo de lluvias viene un periodo de severa sequía.
Notemos entonces que Alan Savory nos hace ver que dejar las tierras degradadas o deterioradas en reposo no significa que se van a recuperar. Literalmente, esas tierras deterioradas más bien van a seguir su proceso de degeneración al entrar en reposo y se van a convertir en desiertos improductivos. Literalmente, pues es hasta redundante decir desiertos improductivos. Pero noten la importancia del concepto que está tratando de postular Alan Savory, haciéndonos ver que muchas veces pensamos que si dejamos la tierra quieta ella se va a recuperar, y no siempre va a pasar, porque si, como dice la entropía, no hay recursos para que la entropía pueda reorganizar el ecosistema, o a través de la entropía se explique la reorganización natural del ecosistema, simplemente no va a haber una tal reorganización o retorno al equilibrio, porque no hay recursos para reponerse. Entonces, a esto es a lo que le llamamos una entropía sin recursos. La entropía igual va a intentar ocurrir, pero como no hay recursos, obviamente no va a poder haber una recuperación o regeneración del ecosistema. Este desorden causado por el ser humano, entonces, podría equivaler a un desorden irreversible, y eso también habla de la irreversibilidad de la transformación de la energía. Todos esos procesos destructivos o degradativos son procesos negentrópicos o antientrópicos, ¿sí? Que van en contra del equilibrio, que van en contra de la organización de los recursos. Entonces, es clave que nosotros entendamos el grave daño que le estamos causando a los ecosistemas cuando estamos actuando o interviniendo estos ecosistemas donde hacemos ganadería, causando destrucción o degradación o deterioro y agotamiento de los recursos, porque sin recursos no va a poder regresar a la normalidad. Entonces es clave que podamos entender que la entropía empieza a ser un concepto importante a considerar en las actividades agropecuarias, especialmente en la ganadería. La entropía ganadera entonces nos describe lo siguiente: debemos garantizar que las praderas o áreas de cultivo reposen por un tiempo, pero no por tiempo indefinido. Ese es el principal aprendizaje que tenemos para la ganadería, para que la entropía ocurra de la manera correcta. Hay que darle tiempo de reposo a las praderas, pero no puede ser un tiempo de reposo indefinido. También es importante que aprendamos que hay que garantizar un ciclo de uso y reposo. Uso y reposo, uso y reposo. Básicamente es lo que sigue después de lo anterior. Vamos a dar un reposo, pero no es indefinido. Garanticemos un uso y reposo, un ciclo de uso y reposo que siempre esté ciclando de esa manera: uso, reposo, para que de esa manera pueda haber un flujo constante y cíclico y además positivo de la energía. El reposo es un retorno al equilibrio, mientras que el uso es un desequilibrio. Y ese ciclo tiene que mantenerse, y fue precisamente allí donde Voisin centró los primeros estudios que hizo y en los que enfocó su primer libro, que se llamó Productividad de la hierba, que después, unos años más tarde, diera pie a Alan Savory para proponer el pastoreo holístico, al mismo Voisin para proponer el pastoreo racional, y a otros demás desarrolladores de sistemas de pastoreo similares que son entrópicos. Entonces podemos decir que los sistemas de pastoreo racionales son entrópicos porque ayudan a que el sistema se recupere, pero obviamente va mucho más allá del tiempo de reposo de las praderas. Implica también un no agotar los recursos que se requieren en el ecosistema para que pueda retornar al equilibrio. La entropía ganadera entonces está determinada por la segunda ley termodinámica o ley de irreversibilidad, que nos dice que la acción del pastoreo que realizan los animales mientras cosechan su alimento es una acción perturbadora y que causa desequilibrio al ecosistema de las praderas.
y lógicamente estas praderas no retornarán exactamente a su estado original después de ser pastoreadas, pero hasta aquí voy a dejar unos puntos suspensivos para explicar lo siguiente. En el manejo convencional del pastoreo, cuando no hay un manejo racional, cuando no hay control del pastoreo, estamos haciendo un pastoreo perturbador y desequilibrador del ecosistema. Mas no habrá un retorno positivo al equilibrio porque se agotaron los recursos. Ese es el problema de hacer pastoreos no controlados, de hacer sobrepastoreos o de hacer subpastoreos o pastoreos no racionales. Entonces hay un pero, y ese pero implica lo siguiente: la naturaleza, a través de la entropía, intentará devolverle el equilibrio al ecosistema de una pradera de tal modo que se producirá una nueva pradera, que según la cantidad de energía, agua y nutrientes disponibles, que son los recursos que se necesitan en el ecosistema de pradera, podrá ser menos abundante o más abundante que la pradera que fue cosechada. Entonces, si no tenemos un sistema de pastoreo que nos permita garantizar recursos para que la misma naturaleza recupere la pradera a través de la entropía, entonces va a ocurrir, obviamente, lo indeseable, y es que se agotan los recursos y la pradera no se recupera. Es el problema del pastoreo no controlado, el problema del pastoreo convencional. Pero en cambio, si aplicamos conceptos a través de los cuales, o técnicas, también pueden ser técnicas o herramientas de trabajo que nos permitan que el sistema se recupere por naturaleza, no con intervención humana, y eso es clave, porque la intervención humana, inmediatamente la tendencia humana es a que los recursos estén, pero incorporados artificialmente como químicos para la fertilización o venenos para matar malezas o simplemente abonos o enmiendas, insumos. Queremos recomponer los insumos artificialmente, pero eso no es entropía. Eso sigue siendo desorden y desequilibrio porque es intervención humana. En cambio, si permitimos que la naturaleza se recupere a sí misma, ahí hablamos de entropía. Ahí hablamos de que la misma naturaleza tiene la capacidad de recuperar el equilibrio, pero hay que permitirlo. Y eso implica reposo, pero también implica garantizar que no se agoten los recursos cuando estamos interviniendo con los animales en el pastoreo. Eso es lo que hace que una pradera tenga más o menos productividad de forma natural. Entonces ahí estamos hablando de entropía del ecosistema de praderas, que es la entropía de las ganaderías. Para concluir, entonces, podemos decir que la entropía ganadera requiere de la implementación de los postulados de André Bazin para realizar un pastoreo racional, que son leyes de cumplimiento universal, porque aplican en cualquier pradera, en cualquier lugar del mundo, en cualquier ecosistema de pradera. Y son la ley del tiempo de reposo, que básicamente nos habla de darle tiempo de reposo suficiente a las praderas para que se recuperen. Habla también de la ley del tiempo de ocupación, que básicamente nos dice cuánto tiempo es apropiado que los animales permanezcan en cada parcela para que la perturbación permita que aún se recuperen los recursos o se garantice que haya recursos disponibles para la recuperación. Después nos habla de la ley de los requerimientos máximos, que son los requerimientos no solo de los animales como algunas personas dicen. Algunas personas dicen que las dos primeras leyes de Bazin aplican para la pastura y las dos segundas para los animales. Pero la tercera ley también tiene que ver con la planta, porque la planta también tiene requerimientos. Y quiere decir esto que para garantizar los requerimientos de la planta, que son a la vez los requerimientos del suelo y también los requerimientos de los animales, es importante darle un manejo correcto a los animales y pastorear por tiempos. Eso implica darle un manejo a los animales y controlar el pastoreo. Y la cuarta ley, que nos habla de los rendimientos regulares, que también tiene que ver con el rendimiento regular de una pradera o recuperación del equilibrio de la pradera, no solamente de los animales.
Entonces las 4 leyes que postula Bazán para el manejo racional de los pastoreos implica tiempo de reposo, tiempo de ocupación, control de los animales durante el pastoreo y control de los tiempos máximos de ocupación y reposo. Entonces, a partir de estas leyes, podemos decir que el manejo racional garantiza la entropía del ecosistema. Cumpliendo con las leyes de Bazán, garantizamos la entropía del ecosistema, asegurando la disponibilidad de recursos para cada nuevo ciclo de pastoreo. Eso permite la recuperación de la pradera, permite que haya alimento suficiente para los animales todas las épocas del año y que los animales también se ocupen de devolverle al suelo lo que necesita y a la planta también. Es clave entonces entender que esto es bidireccional, no solamente en el manejo racional nos vamos a preocupar por la pastura, pero tampoco solamente nos vamos a preocupar de los animales, nos tenemos que ocupar de los dos al mismo tiempo para poder satisfacer las necesidades de ambos y que siempre se mantengan en equilibrio y que la entropía siempre esté en su punto más alto. Con eso terminamos entonces este concepto de la entropía. En el libro, probablemente leyéndolo más detenidamente y más completamente, porque hay mucho más que leer en el libro sobre la entropía, seguramente lo podrán entender mejor y podrán asimilarlo mejor y podrán aplicarlo en sus manejos de la ganadería. Hasta ahí vamos a dejar lo que es el concepto de la entropía y los invito para que revisemos en la próxima transmisión del videoclip número 10 el concepto de sintropía, que es otro concepto muy valioso aplicable a los ecosistemas agropecuarios. Los invito para que no se lo pierdan. Sintropía es otro término relacionado con la entropía, pero vamos a ver lo interesante que es el concepto de la sintropía. Gracias por haber estado con nosotros en esta transmisión del videoclip número 9. Con la bendición de Dios los espero para que nos veamos en la próxima transmisión en el videoclip número 10. Estoy seguro que ustedes ahora están más intrigados por conocer cosas nuevas aplicadas al manejo racional que hemos introducido en este manual y que les ayudan a ustedes a entenderlo mejor, a darle más importancia al manejo racional de los pastoreos y a valorar toda la información postulada por Bazán y todo lo que también hemos desarrollado quienes hemos trabajado en esta línea de trabajo del manejo racional del pastoreo. Nos vemos con la bendición de Dios en el videoclip número 10. Gracias por haber estado conmigo. Recuerden que el manual en su versión de libro digital lo pueden conseguir a través de la plataforma de Amazon.com. Y mientras tanto seguiremos compartiendo con ustedes esta información en videoclips. Nos vemos en ese videoclip número 10 con la bendición de Dios. Hasta entonces, Dios los bendiga y muchas gracias por haber estado con nosotros.